Tú no conoces aquel sitio. Mira, la fuente brota escondida en el seno de una peña y cae resbalándose gota a gota por entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que crecen al borde de su cuna. Aquellas gotas que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan como las notas de un instrumento, se reúnen entre los céspedes y susurrando como un ruido semejante al de las abejas que zumban en torno a las flores, se alejan por entre las arenas y forman un cauce y luchan con los obstáculos que se anteponen a su camino. Y se repliegan sobre sí mismas, saltan y huyen y corren, unas veces con risas, otras con suspiros, hasta caer en un lago. Allí caen con un rumor indescriptible, lamentos, palabras, nombres, cantares. Yo no sé lo que he oído en aquel rumor, cuando me he sentado solo y febril sobre el peñasco, a cuyos pies saltan las aguas de la fuente misteriosa, para estancarse en una balsa profunda cuya inmóvil superficie apenas riza el viento de la tarde. No sabemos exactamente cómo fue el manantial que había debajo de esta fuente que tenemos aquí a nuestra derecha. Lo que sí sabemos es que estaba rodeado de berros que le dieron su nombre y que hoy día dan nombre a uno de los parques más bonitos, recónditos, recoletos y pacíficos de todo Madrid. Un pequeño mundo, el Parque de la Fuente del Berro. Hoy día, con muchos sonidos cercanos, como por ejemplo el rumor lejano de la M30 o una pequeña guardería donde estamos escuchando a los niños en su recreo. Quizá la misma algarabía que tienen los pájaros que están en el interior del parque. Los primeros habitantes ilustres de este parque fueron Felipe II y Carlos V, que sabiendo que las aguas eran salutíferas, venían a por ellas para cuidar sus enormes carencias, sus extraordinarias enfermedades, por ejemplo la gota que sufrían ambos. Posteriormente también vinieron el resto de reyes austrias y los reyes borbones, en concreto María Luisa de Orleans, que pensaba que estas aguas, o creía que estas aguas eran afrodisíacas. Las llevaba para su marido Carlos II a ver si le animaba al hombre a tener descendencia, cosa que le costaba bastante porque toda la que tuvo fue de bajísima calidad, lo que dio lugar a la entrada de los Borbones en España. Las visitas de tan ilustres personajes como eran los reyes hicieron que a este lugar se le llamara la Fuente del Rey, nombre con el que fue conocida durante muchísimo tiempo hasta que luego se instauró el nombre de Fuente del Berro, ya en la época en que aquí se quiso construir una especie de campos elíseos, una especie de parque temático que diríamos hoy día. ¿De la fuente qué queda? Pues nada. La presión urbanística ha terminado con el venero y lo poquito que sale de vez en cuando hay una lluvia muy fuerte y las capas freáticas se llenan, es de muy baja calidad. Ya nada queda de aquella fuente primitiva.
En origen, esta fue la quinta de Miraflores, construida en el siglo XVII. En principio, una huerta que aprovechaba el abundante agua que bajaba hasta el cercano arroyo Abroñigal. Su propietario, Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías y conde de Haro, levantó allí una casa de labranza. Fue aquella la huerta del Condestable, que Felipe IV compró en diciembre de 1630 por 32.000 ducados. 9 años después, la cedió a frailes benedictinos castellanos que habían sido expulsados del monasterio de Montserrat tras el levantamiento contra la corona. Eso sí, el rey tuvo pleno derecho a disponer de su agua sin restricciones. En los primeros planos donde se representa la zona, planos del siglo XVIII, está organizada en bancales que aterrazaban el talud sobre el arroyo, hoy soterrado bajo la M30. María Trimiño Vázquez de Coronado, adelantada de Costa Rica, fue su propietaria desde 1703 y tras mejorarla la cedió en herencia a los mercedarios descalzos, situación que durará hasta 1798, en que se decreta la venta de este tipo de bienes. A principios del siglo XIX, otro de sus dueños fue Martín Estenoz, a quien sustituyó un brigadier llamado Manuel Ramírez. La transformación en jardín fue en el siglo XIX, momento en el que nació la idea de hacer allí un parque de atracciones siguiendo la moda europea, o sea, unos campos elíseos a la francesa. Con la subasta de los terrenos, en el año 1902 se abandonó el proyecto. En 1920, su dueño se apellidaba Van Hagen y convirtió el recinto en centro social de la aristocracia madrilense. Sería en 1941 cuando se declararía como de interés histórico-artístico. El conde de Mayalde la compró en 1946 para el patrimonio municipal e hizo un proyecto para instalar aquí el Museo Arqueológico. Al parecer, tuvo aquí su despacho quien sería el director de Parques y Jardines de Madrid, el vallisoletano Cecilio Rodríguez. Hay también diversas construcciones. Un palacete que está dedicado a Alexander Pushkin, poeta ruso, transformado hoy en centro cultural. También le dedicaron allí una estatua en 1980 a la que acompaña la del violinista Enrique Iniesta. Pero el rincón más fascinante es el que recrea la leyenda de los ojos verdes de Gustavo Adolfo Bécquer, justo en el momento final, antes del salto mortal del melancólico Fernando de Argensola, fascinado por el espíritu de la laguna. La mujer de los ojos verdes prosiguió así. ¿Ves? ¿Ves el límpido fondo de este lago? ¿Ves estas plantas de largas y verdes hojas que se agitan en su fondo? Ellas nos darán un lecho de esmeraldas y corales. Y yo te daré una felicidad sin nombre. Esa felicidad que has soñado en tus horas de delirio y que no puede ofrecerte nadie. Ven. La niebla del lago flota sobre nuestras frentes como un pabellón de lino. Las ondas nos llaman con sus voces incomprensibles. El viento empieza entre los álamos sus himnos de amor. Ven. Ven. Prado verde y florido, prado verde y florido, fuente clara, alegres arboledas y sombrías, pues veis las penas mías cada hora
con tal das blandamente a mi pastora, que si conmigo es dura, quizá la ablandará vuestra frescura, quizá la ablandará vuestra frescura.